vemos cómo se repiten no solamente fechas, se repiten hasta actores, porque la historia, cuando no es saldada, vuelve otra vuelta a ser actualidad, porque la historia quiere saldar cuentas consigo misma. Si la historia no salda cuentas consigo misma, la historia persiste como trauma, no solamente en uno, sino hasta en un pueblo. Por eso el presente se hace cargo de todo el pasado y de toda la historia en todo acontecimiento revolucionario. Por eso una reflexión de coyuntura tiene que ver este recorte vertical de qué tipo de densidad histórica se está jugando el presente. El segundo recorte es el análisis horizontal de contexto amplificado. Esto quiere decir, uno no puede entender lo que está pasando en su país si no lo interpreta a partir de todo lo que está sucediendo en el mundo. Un análisis político de coyuntura que no tome en cuenta el mundo global en su conjunto pierde la referencia máxima que le da sentido a lo que está pasando en su país. Porque vivimos un mundo complementario, es decir, todo está ligado en el mundo. Lo que sucede en Bolivia no solamente sucede en Bolivia. Lo que sucede en Bolivia es algo que está pasando en el mundo entero. Por eso ustedes pueden notar, este evento traumático que estamos viviendo y que no ha cesado, es algo que también está pasando en Chile, está pasando en Argentina, está pasando en Colombia, está pasando en Haití, está pasando en Francia con los chalecos amarillos. Es decir, el mundo está viviendo una etapa apocalíptica, que no es como creen los cristianos, que se está acabando el mundo, se está acabando un tipo de mundo. Este sistema mundo moderno que ha dominado a la humanidad por 5 siglos se está viniendo abajo. Y se está viniendo abajo de modo dramático. Por eso la hegemonía imperial está jugando todas sus cartas estratégicas para reponer a cualquier costo su hegemonía en decadencia. Las potencias emergentes también están viendo cómo pueden sobrevivir en un mundo que ya no sea unipolar, que ya no tenga un solo gendarme mundial, sino cómo pueden democratizarse las relaciones no solamente económicas, sino también financieras y políticas. Ahí también tienen que ver los poderes fácticos mundiales, la institucionalidad global, el ámbito financiero, el ámbito económico, todo está en entredicho. Y todo está jugando por su sobrevivencia, porque el mundo está cambiando. El mundo del siglo XX ha fenecido el 2008. Ahora estamos viviendo el siglo XXI, y el siglo XXI todavía no tiene una fisonomía definida. Estamos tendiendo a un mundo multipolar, pero eso todavía no ha decantado su fisonomía definitiva, sino que estamos en un proceso de transición civilizatoria a nivel global. Entonces, ese contexto un político tiene que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene que tener un buen diagnóstico de lo que está pasando, porque si su diagnóstico es malo, como en la medicina, el tratamiento va a ser pésimo. Si tenemos un buen diagnóstico, podemos superar lo que hemos sufrido. Pero si el diagnóstico es malo, va a suceder lo que está pasando. Por poner un ejemplo, muchos del MAS ya están viendo simplemente candidatos y no toman en cuenta de que si hay un fraude, el verdadero fraude se va a actualizar ahora. Porque la derecha por ningún motivo va a permitir que un gobierno de izquierda otra vez vuelva al poder. Entonces, si están soñando en candidatos, señores, han entrado al jueguito de la derecha. Y si creen que la derecha va a respetar las reglas, están siendo demasiado ingenuos. Uno tiene que saber a qué se está enfrentando. ¿Por qué creen que el imperio o el gobierno norteamericano, el régimen de Trump, es el primero que apoyó y reconoció al golpe en Bolivia como salida constitucional? Aquí se está jugando la sobrevivencia del imperio en decadencia, y después voy a ahondar un poquito más en eso. Entonces, ¿qué hace una reflexión de coyuntura? Como el análisis político. Lo que hace básicamente es comprender e interpretar los hechos políticos y anticipar sus consecuencias.
El MAS, y déjenme decirlo, hace rato que ha perdido la capacidad de hacer eso. Por eso no han anticipado lo que iba a pasar. Porque si hablamos de análisis político, uno tiene que saber qué se está jugando, qué movimientos estratégicos está haciendo el adversario para implosionar un proceso a nombre de lucha por la democracia. Entonces voy a empezar a señalar unos eventos con los cuales voy a mostrar por qué hemos llegado a esto y por qué de modo tan fácil prácticamente se ha derrocado un gobierno que tenía una sedimentación popular, que tenía un núcleo duro, que básicamente llegaba al 50% del porcentaje electoral y que sin embargo, frente a una insurgencia señorialista, racista, fascista, sobre todo urbana, y esto también subrayenlo bien, urbana, fácilmente fue cooptada la clase media. Y muchos se están dando cuenta de que fueron tontos útiles, porque lo que estamos viendo ahorita es lo que realmente reclamaban como algo que no era real sino ficticio. Es decir, si de dictadura hablamos, estamos encaminándonos a una dictadura. Entonces voy a empezar con lo siguiente. El 2008 yo escribí un artículo. En ese momento nadie nos creyó y sin embargo ustedes lo pueden ver en internet, en la página de Rebelión. Se llama Después de Venezuela, Bolivia, ¿cómo se produce una revolución de colores? Esto fue escrito el 28 de enero del 2018 y está compilado en el texto que presentamos ayer. Los que tienen pueden ver eso y van a ver que el 2018 ya describimos lo que sufrimos en noviembre del 2019. El problema es que cuando las dirigencias máximas que lideraban este proceso, cuando cayeron en su supuesta infalibilidad, no se dieron ni siquiera cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, en 2018 nos preguntamos, porque el asunto álgido era Venezuela, donde el imperio estaba jugando sus cartas de sobrevivencia, era en Venezuela. Fracasa en Venezuela, pero triunfa en Bolivia. Fracasó en Nicaragua, pero triunfa en Bolivia. Y supuestamente Bolivia era el eslabón más prometedor y más duro de la primavera democrática latinoamericana. Entonces, ¿por qué triunfa en Bolivia la insurgencia fascista? ¿Por qué no en Venezuela? Porque también muchas veces he dicho, lo más propositivo de nuestros procesos en Latinoamérica está en Bolivia. Y esto lo hemos advertido en foros internacionales, en el nivel incluso filosófico. Lo más propositivo siempre está en Bolivia. Y eso hasta el expresidente Chávez lo reconocía. Alguna vez me invitaron en Venezuela a que les explique en qué consiste el vivir bien. Porque el comandante Chávez les había dejado la tarea. El comandante Chávez les había dejado la tarea de que el norte de la revolución socialista no era el socialismo, sino lo que decían los bolivianos, el vivir bien. Entonces me decían, no, pues queremos entender qué es eso del vivir bien. Porque nosotros creemos que estas propagandas, y montaron una propaganda, ¿no? PDVSA sacaba un anuncio que decía, el tener 2 autos es vivir bien. Yo decía, no, están perdidos, eso no es vivir bien. Entonces, por eso el comandante Chávez impulsa a las comunas. Las comunas es la versión venezolana de lo que el Chile de Allende, de Salvador Allende, impulsó como el crear poder popular.
¿Por qué tanta hazaña con la revolución socialista, con el proyecto socialista democrático de Allende en 73, donde está involucrada la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado, e imponen ahí el neoliberalismo? ¿Por qué Chile se convierte en el laboratorio de implantación del neoliberalismo? Precisamente en el proceso más esperanzador de ese momento que estaba sucediendo en Chile, porque la revolución socialista en Cuba se hizo con las armas, pero Allende logró acceder al poder, al gobierno, con un proyecto socialista en democracia, jugando las reglas democráticas. El problema era básicamente, y siempre ha sido si un modelo es exitoso y ese modelo se desacopla de la hegemonía norteamericana, como en la lógica de la mafia, ese es un mal ejemplo al cual hay que combatir hasta derrumbarlo completamente. Porque si el mal ejemplo cunde, el imperio está en aprietos. Entonces, ¿por qué surgen los procesos democráticos populares en Latinoamérica? Y eso también hay que decirlo. El imperio estaba sumamente distraído en el Medio Oriente, en sus guerras en Afganistán, en Irak, en Siria, y descuidó su patio trasero. Ahí decíamos alguna vez, tenemos que agradecerles al pueblo iraquí que con su resistencia ha hecho posible que el imperio se descuide de nosotros. Y ahí surgieron todos los presidentes que en su momento quisieron generar un cordón alternativo al dólar. Pero eso no prosperó. En los mejores tiempos de la UNASUR, del Mercosur, del ALBA-TCP, se desaprovechó ese momento para poner a Sudamérica al arco del Mercosur, con Venezuela incluida, como la quinta economía mundial. Si sucedía eso, la geoeconomía del dólar se venía abajo, se desplomaba en meses, porque ahorita lo único que acolchona la vida del dólar son nuestras economías. Ha perdido Europa, ha perdido el África, ha perdido el Medio Oriente. La economía se está virando al Pacífico. Esto quiere decir que los países que no ingresemos al circuito económico que tiene como direccionalidad al Pacífico, esos países sí vamos a ser aislados completamente del mundo del siglo XXI. Los Estados Unidos quiere aislarnos del siglo XXI, quiere anularnos geopolíticamente, porque está jugándose su sobrevivencia. No puede permitir que Sudamérica se desacople de su hegemonía, porque ahí básicamente estaría capitulando su hegemonía. Entonces, Venezuela era el problema. Pero en Venezuela se hizo, con la experiencia de Chile de Allende, algo que generó una base de legitimación constante y consistente: la creación de las comunes, el poder popular de base. Señoras y señores, autocrítica al más, eso no hizo este gobierno, o el gobierno de más. Desconfió en su pueblo, hasta dividió organizaciones, y miren lo que nos costó. Generar poder popular, generar base social, es básicamente constituir al pueblo en sujeto. Si el pueblo no es sujeto y solo espectador de una política, aunque se llame revolucionaria, ese proyecto se vuelve un proyecto sin contenido. Solo se vuelve una forma, un discurso, una retórica. Si el pueblo no es actor, no es sujeto del proyecto mismo, el pueblo desaparece como sujeto.
Y ahí no hay dirigencia que pueda sustituir al pueblo como sujeto, porque en política el concepto básico es el concepto de poder. Y cualquier dirigencia, por más legítima que sea, solo ejerce un poder delegado. El poder delegado no es el poder en sí. El poder en sí es el poder soberano, el que delega su soberanía a una representación. Esa representación, ese dirigente, ese presidente, ese senador o ese diputado, si cree que el poder reside en él, está desconociendo el origen de ese poder que él lo tiene como poder representado, como poder delegado. La soberanía del poder radica única y exclusivamente en el pueblo, porque es el pueblo el que porta la soberanía como la base de legitimación de toda política. Si el político no sabe eso y desconoce eso, ahí empieza la corrupción política. Entonces, uno puede tener muy buenas ideas, muy buenas intenciones, pero si no reconoce la concurrencia de la soberanía popular, por más buenas intenciones que tenga, su ejercicio no tiene legitimidad. Porque la legitimidad se basa siempre en el respeto al poder soberano. Esto quiere decir, yo no puedo decidir a espaldas o a escondidas de los demás. Por más mala decisión que salga, si cuento con la legitimidad que me otorga el escuchar a las bases, el hacer a las bases partícipes de aquello, eso genera legitimidad. Pero si las bases son desplazadas, excluidas, por mejor decisión que yo tenga, esa decisión no es legítima, aunque sea buena, porque no ha contado con el ejercicio de la legitimidad. Eso en política se conoce como el ámbito de la validez. Una decisión es válida si cuenta con el consenso de la base de legitimación. Entonces, el 2008, cuando escribimos este artículo, empezamos a exponer qué es una revolución de colores. La revolución de colores es un concepto nuevo que proviene de el ejercicio pleno de esto que se denomina guerras de cuarta generación. ¿De dónde aparece este término? No aparece de las ciencias sociales, como decía ayer. Las universidades ya no piensan, el ámbito académico hace rato que ha dejado de pensar. Quienes están pensando ahorita son los tanques de pensamiento, los think tanks. Y en el ámbito en el cual se está pensando de modo serio cómo el imperio repone su hegemonía, es en el ámbito militar. El concepto guerras de cuarta generación es un concepto militar. Porque los militares dicen, con el impulso de las comunicaciones, con el desarrollo de las tecnologías cibernéticas, la guerra ha cambiado definitivamente su panorama. Esto quiere decir que las guerras no se definen ya en los campos de batalla. Uno asiste a la guerra como vencedor o como perdedor, de modo anticipado. Por eso descubren la eficiencia que los medios de comunicación tienen para definir actos bélicos. Entonces, a partir de aquello, dicen, la guerra cambió completamente su fisonomía, la guerra se ha complejizado. Y ellos están al tanto y están actualizados, cosa que los cientistas sociales y la izquierda en general no tenían ni idea de que la guerra había cambiado no solamente su fisonomía, sino sus ejercicios mismos y su definición técnica. Entonces aparece el concepto de guerras de cuarta generación, que básicamente tiene que ver con el hecho de que, ¿cómo? Así está pensando el imperio, ¿no? ¿Cómo implosionamos procesos democráticos para que no aparezcan otra vez los golpes
de las dictaduras de seguridad nacional. Es decir, se están planteando cómo producir golpes sin necesidad de los militares. Entonces ahí aparece el concepto revolución de colores. Entonces la revolución de colores lo produjeron en los países árabes, en Egipto, en Siria, en Libia. Empezaron a producir eventos revolucionarios, entre comillas, con apariencia democrática, que estaban ocultando esta injerencia imperial. Había que estudiar eso porque en Venezuela estaba sucediendo eso. Y en Venezuela, con el episodio Guaidó, si nosotros hubiésemos tenido un instituto de evaluación estratégica de los golpes suaves, podríamos haber evitado esto, porque esto es una calca de lo que ocurrió en Venezuela con el episodio Guaidó. Entonces, si pasó eso, ¿por qué no estuvimos advertidos? Ahí los estrategas se aplazaron, ahí los analistas políticos que tienen el gobierno se aplazaron, porque esto era la calca de lo que pasó en Venezuela. Frente a eso, desde el 21F ya teníamos que haber sido advertidos de que se estaba generando un proceso de implosión democrática a nombre de la democracia. Entonces, ¿cómo se produce la revolución de colores? Porque la revolución de colores tiene como episodio final un golpe suave, un golpe que puede prescindir de los militares. Porque el argumento de la derecha es ese, ¿no ves? No, este no es un golpe de Estado porque los militares no están en el poder. Entonces, ¿cómo se produce golpes de modo democrático? Eso es lo que se plantean los estrategas del Pentágono a la hora de definir una revolución de colores. Entonces, ¿qué ha pasado? Por eso el análisis político sirve para interpretar los hechos políticos y anticipar sus consecuencias. Y cuando no ha sucedido esto, el análisis te muestra qué ha pasado, para ver cómo no permitas que esto suceda de nuevo. Entonces vamos a utilizar un concepto que lo denomino transferencia de legitimidad. ¿Qué quiere decir transferencia de legitimidad? Para eso tenemos que hacer historia. Una vez que nuestro gobierno, abanderando el proceso de cambio, enarboló las banderas del Estado plurinacional, el vivir bien, la descolonización, congregó un contingente significativo de población, ya no solo rural, sino también urbana. Es decir, sedujo a la mayor cantidad de gente posible con un discurso novedoso. La izquierda no es autora de eso. Esto provino de las marchas de tierras bajas de la década de los 90, que fueron ellos los que empezaron con la petición de una nueva asamblea constituyente. Es decir, ni siquiera los analistas políticos, menos los académicos, se dieron cuenta de que ¿dónde radica el misterio de nuestra dominación? Nuestros pueblos indígenas nos lo dicen. El misterio de nuestra dominación radica en la carta normativa que organiza jurídicamente al Estado boliviano. Hay que cambiar esas leyes, porque esas leyes que regulan el Estado, regulan la vida política nacional, estaban hechas por aquellos que se hicieron con la revolución de la independencia cuando nunca habían luchado ni siquiera por la independencia. Ustedes saben muy bien, en la primera asamblea constituyente está representado el 5% de la nueva nación que estaba emergiendo, que se iba a llamar Bolivia. El 95% de toda la nación estaba excluida de esa asamblea constituyente. Hasta la generala Juana Zurduy de Padilla no fue ni siquiera invitada a la asamblea constituyente. Es decir, está el 5% representado, pero el 95% está excluido. Ellos hicieron una carta normativa para favorecer sus propios intereses. Y eso, con una serie de cambios retóricos y de adorno, pervivió hasta el 2005. Se llama la Asamblea Constituyente el 2006,
que aprueba la Asamblea la nueva Carta Constitucional, la nueva Constitución Política del Estado en Oruro, pero después, ¿qué pasa? Cochabamba, mesas de concertación. Ahí ha sucedido un episodio que empezó a desencantar a la mayor cantidad de gente que estaba a favor del proceso. ¿Qué pasó en las mesas de concertación? Por definición política, una asamblea constituyente constituye el poder soberano, porque estamos hablando de un orden constituyente que va a constituir una nueva nación, una nueva carta normativa. ¿Qué quiere decir esto? Esa asamblea estaba por encima del orden político constituido o instituido. Si ustedes quieren, la república colonial. Esta asamblea era el poder soberano y originario que habían instituido las naciones y los pueblos indígenas y que querían producir un nuevo Estado, el Estado plurinacional. ¿Se acuerdan ustedes la guerra que hicieron a la Asamblea Constituyente en Sucre? La Asamblea Constituyente tuvo que escapar de Sucre y aprobar un texto que fue muchas veces modificado por una serie de prejuicios que alimentaron los medios de comunicación y definitivamente es promulgado en Oruro. Hasta ahí, muchos decíamos, bueno, se ha seguido un montón de capítulos, pero por lo menos tenemos algo parecido a lo que era originalmente la propuesta del Pacto de Unidad. Pero ¿qué pasa después? Sucede que en Cochabamba, en connivencia con el gobierno, la derecha abre la Constitución y produce nuevas enmiendas. Purga la soberanía del poder popular, el poder que ya estaba desplazado. Es decir, ¿qué sucedió ahí? El poder instituido, el orden instituido, otra vuelta se repuso por encima del poder constituyente. Ahí sucedió lo que llamamos la reposición del Estado liberal. Y en esto tenemos que poner atención, porque el Estado colonial basa su legitimidad en un orden legal liberal que ha sido producido en Europa para garantizar, proteger y desarrollar la economía exclusivamente capitalista. Es decir, la economía capitalista no funciona solita, necesita de un marco legal que lo ampare, que lo proteja y que lo desarrolle. Este marco legal se llama derecho liberal. Este derecho liberal, desde el 1825, es la carta normativa de nuestra república. Entonces, ¿qué pasó en las mesas de concertación en Cochabamba? Otra vez, por influencia de la derecha, abre la Carta Constitucional y le hacen los ajustes necesarios para que ese orden legal, normativo, liberal, prevalezca. Es decir, ahí se cometió un asalto a la soberanía popular. Ahí otra vuelta se repone el orden liberal que iba a ser en lo posterior o en lo sucesivo imposible cualquier cambio radical de transformación revolucionaria del Estado. Es decir, con la promulgación de la nueva Asamblea Constituyente, una vez purgada la nueva Constitución por la derecha, en connivencia con ciertos actores gubernamentales, el Estado no cambia, solo cambia de nombre. Pasamos a ser Estado plurinacional, pero solo de nombre.
porque en el fondo seguíamos siendo Estado colonial. Y muchos de ustedes saben eso, las prácticas coloniales han pervivido en el Estado plurinacional. Después se cambian solamente de nombres. El empleado público pasa a ser servidor público, y el servidor público nuevo nunca se da cuenta ahora en qué consiste ser servidor público. Y esto nosotros lo hemos atestiguado. La EGPP, Escuela de Gestión Pública Plurinacional, el Centro de Formación de la Contraloría. Empezamos a diseñar una nueva currícula para el nuevo empleado público en torno a los temas transversales: la descolonización, el Estado plurinacional, el vivir bien y la interculturalidad. ¿Por qué? Porque el nuevo empleado público tiene que saber qué tipo de Estado ahora va a defender, tiene que ser actor, tiene que ser partícipe de la construcción del nuevo Estado. Si el nuevo empleado público, que se llama servidor público, no tiene idea de lo que es el Estado plurinacional, de vivir bien, de la descolonización, lo único que está haciendo es simplemente ganar dinero de algo que ni siquiera conoce qué es. Pues eso duró bien poquito. El 2010, el 2011, la EGPP, la Contraloría y todos aquellos que estaban designados para formar al nuevo servidor público despachan los temas transversales, y lo único que se ponen a enseñar es la ley SAFCO. O sea, otra vez aprender el Estado como administrador del modelo neoliberal de Estado. Entonces, ¿cómo se pretendía cambiar un Estado si seguíamos atrapados en la normatividad liberal, colonial, neoliberal? Entonces, ¿qué empezó a suceder? Por eso acudimos al concepto de transferencia de legitimidad. Nuestro propio gobierno empezó a vaciarse de los contenidos propositivos del vivir bien, de la descolonización, del Estado plurinacional, de la interculturalidad. ¿Cuándo se desató aquello? Ustedes recuerdan bien el episodio del fitness. Ahí se perdió una gran cantidad de masa electoral que empezaron a desencantarse con un proyecto que ya no estaba abrazando el proyecto popular del vivir bien, sino estaba empezando a apostar por el desarrollismo. Ahora, ¿por qué ha pasado eso? ¿Por qué, si teníamos nosotros la propuesta novedosa ante el mundo de que podíamos originar una nueva economía basada en el respeto a los derechos de la madre tierra? La madre tierra como sujeto, como madre, en contra de la versión occidental, europea, moderna, de la naturaleza como objeto de explotación. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Esta es la crítica a la izquierda, o lo que llaman hoy en día al socialismo del siglo XX. El socialismo del siglo XX se creyó los mitos del mundo moderno. Y esos mitos del mundo moderno son la base teórica del capitalismo. ¿Cuáles son esos mitos máximos que el socialismo nunca criticaba? El desarrollo y el progreso. Si la izquierda persiste en afirmar el desarrollo y el progreso, la izquierda ingenuamente ha caído en los dogmas y en los mitos del mundo moderno, que son también los mitos del capitalismo. Entonces teníamos una dirigencia izquierdista que no entendía qué era el vivir bien, no entendía qué era la descolonización, y en consecuencia tampoco entendía qué significaba un Estado plurinacional. Y como no entendía eso, lo único que entendía era el desarrollo, el progreso, y esto es lo que nos está conduciendo al fin de la vida, a la crisis climática. Entonces, retóricamente ante el mundo decíamos, somos defensores de la madre tierra, defendemos los derechos de la madre tierra, estamos por el vivir bien, pero en los hechos, ¿qué hacíamos? Proyectos desarrollistas. Entonces, una gran cantidad de juventud, sobre todo, que estaba seducida por el discurso novedoso que los pueblos indígenas habían establecido como nueva nomenclatura política, empezaron a desencantarse. Entonces, ¿qué pasaba?
el gobierno estaba empezando a vaciarse de legitimidad. ¿Qué quiere decir eso? Las banderas que enarbolaba ya no eran creíbles. Eso tenemos que tomar en cuenta, señoras y señores. Por eso estoy diciendo esto entre nosotros. Esto yo no lo digo a cualquiera. Porque también la crítica revolucionaria, cuando es verdaderamente crítica, nunca es contra la revolución. La crítica es crítica cuando es con y a partir de la revolución, o sea, del proceso de cambio. Entonces muchos desencantados empezaron a salirse de las filas del proceso y empezaron a argumentar a favor de la derecha. Es decir, que el gobierno gozaba con una legitimidad fuerte que llegó incluso al 75%, empezó a vaciarse eso. ¿Y quién empezó a recibir esa legitimidad? La derecha empoderada. Mientras más legitimidad estaba perdiendo el gobierno, la derecha, que ya no tenía legitimidad, estaba empezando a adquirir nueva legitimidad. ¿Se dan cuenta? Eso es por dialéctica. Si yo pierdo legitimidad, alguien está ganando la legitimidad que yo estoy perdiendo. Entonces, todo se planificó para este golpe desde el 21 de febrero, el día del referéndum. Una vez en las 6 federaciones me invitan y me preguntan: compañero, ¿qué hacemos ahora? Hemos perdido el primero. Yo les digo, la pregunta no es esa, compañero. La pregunta es: ¿quién ha sido el de la bendita idea del 29? ¿Quién le ha metido a nuestro presidente la idea de que ahorita tiene que reelegirse, tiene que incluso estar en contra de lo que ellos mismos habían firmado en las mesas de concertación para que no se vuelva a elegir por una tercera vez? ¿Quién le ha metido esa idea? Descubren eso y van a descubrir al traidor que está también complotando desde dentro. ¿Por qué? Porque cuando hay transferencia de legitimidad está empezando a implosionarse el proyecto desde adentro. El imperio no es tonto. El imperio no juega desde afuera, también desde adentro. Mete, como decimos, espías que están sacando información de cómo ustedes creen que se han enterado del episodio Zapata. Eso no es porque alguien investigó Zapata. Desde adentro se filtró eso. Entonces, para producir implosión en la revolución de colores necesitamos vaciar de legitimidad a un gobierno popular, y eso sucede desde adentro. Desde adentro empezaron a meter la pata, empezaron a hacerle meter la pata al presidente en muchos episodios. Imagínense, pasa el 29F y todas las metidas de pata empezaron a horadar la legitimidad que gozaba el gobierno, y eso se comprobó en las elecciones judiciales. Las elecciones judiciales se convirtieron ya en actos referenciales de cómo se estaba perdiendo porcentaje electoral. Y en vez de remediar eso, vienen las elecciones municipales, vienen las elecciones prefecturales, en vez de remediar eso, ¿qué sucedió? Nombramientos a dedo. Gente impopular empezó a asaltar puestos de decisión. Una vez en Santa Cruz me dijeron las bases del MAS: compañero, este compañero sin un ojo, el que le sacó el ojo, ahorita es concejal del MAS y es miembro de la Juventud Cruceña y está metido en el MAS. Eso me dijeron en Tarija, me dijeron en Potosí, me dijeron en Sucre, y en todos lados se estaba evidenciando esta apuesta con coquetear con el enemigo. ¿Se acuerdan ustedes la frase de nuestro vicepresidente, no? Al enemigo hay que tenerlo cerca. Va a estar por tenerlo cerca, miren lo que ha pasado. Estaban encamando con el enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, esto es llamativo en nosotros. Cuando el gobierno permitió el ingreso de episodios de semilla transgénica de Monsanto para la producción de soya, fue con la complicidad de la CSUCD. Y ahí la Juanita Anzieta, feliz de que el presidente haya dado visto bueno a la introducción de soya transgénica. Y eso nos hizo recordar cuando una vez Coraite, en el episodio del fitness, campesino indígena diciendo públicamente
a los del TICNIS, es hora de que esos indios del TICNIS se civilicen. O sea, él mismo admitiendo que el proyecto que emanó de ellos no sirve, no funca, está bien para el pasado, pero para el presente no. Esa es la trampa en la que la izquierda cayó por una visión eurocéntrica de su perspectiva política. ¿Qué quiere decir una visión eurocéntrica? Creer que solo lo de Europa y lo de Estados Unidos vale, es posible y es deseable. En cambio lo nuestro no sirve, lo nuestro es cosa del pasado. Habrá funcionado para los incas, pero ahora ya no. Ahora hay que industrializar, hay que poner maquinaria en el campo, hay que generar todo aquello que soñamos cuando vemos las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos. Señores, hay que preguntarse con qué plata hicieron eso. Siempre nos han esquilmado a nosotros para que ellos sean ricos. Y nos han hecho creer que la riqueza de ellos es lo que deberíamos desear nosotros. Cuando deberíamos darnos cuenta que la riqueza de ellos es producto de nuestra miseria. Es decir, esa riqueza para nosotros debería ser despreciable, porque es producto de nuestra sangre, de nuestros antepasados, desde el 1492. El mundo moderno estableció una clasificación antropológica que ha dividido la humanidad entre superiores e inferiores. A nosotros nos han interiorizado para que nosotros creamos que lo nuestro no sirve, no vale. Solo de ese modo el mundo moderno se ha hecho el único mundo posible que se haga. Entonces, si la izquierda tiene en su mente esa idea, la izquierda está perdida, es una derecha disfrazada. Porque a nombre del socialismo, lo único que va a producir es capitalismo. Es decir, va a reponer, como siempre ha hecho, la izquierda le brinda en bandeja de plata otra vez un gobierno, un proceso, un régimen que ha recuperado la economía para beneficio de la derecha. Eso han hecho con Argentina. ¿Han visto? Kirchner pagó el último centavo de la deuda caucha. Viene Macri y ¿qué hace? Destroza toda la economía y se presta 60.000 millones de dólares. 150.000. Entonces, sí, como son dos préstamos, suman 150.000 millones de dólares. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el FMI le presta a Argentina tanto dinero sabiendo que Argentina está en default? O sea, está sin patrimonio. ¿Saben qué ha puesto Argentina como garantía de ese préstamo? La Patagonia. Ahora, este gobierno, ¿qué está anunciando? El gobierno de facto boliviano, ¿qué está anunciando? Que las empresas estatales son deficitarias, quieren privatizar. Que ya no hay plata, ¿qué quieren? Préstamo del FMI. Y al FMI no le interesa que le paguemos, al FMI le interesa que no le paguemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el FMI? La garantía. ¿Cuál va a ser la garantía? El líquido. ¿Se dan cuenta? Por eso este gobierno no es un gobierno transitorio. Este gobierno quiere quedarse para desmantelar todo lo que en 13 años habíamos logrado. Pues hay que llamar las cosas por su nombre. No es presidenta, es una autonombrada. No es un gobierno de transición, es un golpe y es una dictadura. Entonces, transferida la legitimidad, sobre todo desde el 21F, la derecha empieza a empoderarse y empieza a enarbolar un discurso argumentado que pone al fraude como bandera de coalición, sobre todo citadina. Sumado a ello, la supuesta corrupción. La corrupción siempre ha habido en nuestro país desde que ha nacido. Imagínense, la corrupción tampoco es causa de miseria o de pobreza. China, la primera potencia mundial económica ahorita, Estados Unidos, son países, los más corruptos países son en el mundo. O sea, la corrupción no explica la miseria de un país. Es más, el neoliberalismo tiene que imponer la corrupción como cultura política, porque solo así se entiende que nacionales estén en contra de su propia nación. Tienen que corromperles para que ellos hagan leyes en contra de su propia nación. Fíjense, el neoliberalismo, ¿cómo penetra en nuestro país? Por medio de la recuperación de la democracia. Por eso les decía ayer,
Hay que desnudar y desmontar esta democracia que es fácilmente compatible con el fascismo. Esta democracia ha sido creada por Estados Unidos, por la Comisión Trilateral del año 1970. Y todos hasta la izquierda se han creído que esta democracia es natural y es divina, y hay que defenderla. Esta democracia ha sido creada en 1970. La división de poderes, la reposición de candidatos, el tiempo estable de un gobierno, todo eso está en ese librito de la Comisión Trilateral. ¿Para qué? Para funcionalizar la democracia como sistema institucional al servicio del saqueo de nuestros países. Como les decía ayer, ¿cuántos años le ha costado a Estados Unidos crear institucionalidad, crear Estado? Un siglo. ¿Por qué a nosotros nos cambian de gobierno cada 5, cada 4, cada 6 años? Porque no quieren que nada estabilice un proceso de constitución institucional en nuestros países. Porque cambia gobierno, cambia todo. Cambia ministro, cambia todo. Cambia viceministro, cambia todo. Tenemos que tener un proceso de por lo menos medio siglo para constituir Estado. Eso es lo que no quiere el concepto de democracia impuesto por los gringos. Por eso Chávez quería en su segundo periodo, quería recibir del pueblo una autoridad supralegal para cambiar definitivamente la estructura normativa del Estado. Y se acuerdan también esa elección. ¿Por qué? Porque el argumento ya fue, el argumento repetido ahora, se quiere eternizar en el poder. Fíjense la reconstrucción de Alemania post Segunda Guerra Mundial. Konrad Adenauer, ¿cuántos años estuvo para reconstruir un país, reconstruir Estado? Estuvo más de 15 años. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita un país para reconstituir su propia soberanía es estabilidad política, institucional. Eso no nos permite. Por eso quieren que cada vez cambiemos de presidente para que todos los presidentes vengan a empezar todo de cero. Y esa es la mayor tragedia de nuestra política. Entra una nueva autoridad y vota todo lo que se hizo antes como si todo lo anterior fuera malo. Cambian cambian un viceministro, cambian ministro, todo cambia. Cambia el personal, cambia las normas, cambia los trabajos, cambia los procedimientos, los protocolos, todo cambia. Pero lo que no cambia es la estructura jurídica liberal de ese Estado como administrador. Ese es el 21060 y la famosa ley SAFE. Eso no cambia. Es decir, no cambia la base normativa que hace posible que nuestros estados nunca sean soberanos. Entonces, ¿quién ha entrado en crisis con este golpe? El concepto de democracia. Ahora tenemos que ser más astutos. Si seguimos creyendo en esta democracia, vamos a seguir perdiendo. Tenemos que recuperar, tenemos que ungir de nuevo al pueblo con espíritu democrático, porque la derecha nos ha robado ese espíritu. Ahora la derecha se cree democrática, ¿y a nosotros qué nos dicen? ¿Quién ha permitido que el pueblo abandone su espíritu democrático? Cuando el gobierno ha perdido legitimidad, también el pueblo ha sido vaciado de su función democrática. ¿Quién ha recibido esa función? La derecha. En vez de que los líderes de este proceso le unjan al pueblo con espíritu democrático revolucionario, empezaron también a vaciarle al pueblo de ese espíritu, porque el pueblo ya no era sujeto, era simplemente obediente. Hasta un ministro una vez me confió y me dijo: hemos olvidado de que hay que formar al pueblo, porque arriba creen que formar solo es informar. En Cochabamba les decía a las 6 federaciones cuando estaba dando clases en el Unibol: ustedes han luchado por un proyecto que ahora sus hijos ni creen en ese proyecto.
Por eso sus hijos están con motos de última generación, están con sus celulares, están bebiendo y están escuchando reggaetón. O sea, ya no les interesa a sus hijos la revolución. ¿Qué ha pasado? Ustedes se van a morir. ¿Quién los va a reemplazar como nuevo impulsor del proyecto popular? Sus hijos ya no van a ser. Si la revolución no produce al sujeto de la revolución fracasa. Porque ninguna revolución se desarrolla por inercia, necesita impulsores, hay que generar a ese impulsor, hay que educar al pueblo, hay que generarle politicidad plena. ¿Qué quiere decir? El pueblo tiene que saber lo que está haciendo, tiene que anticipar en su propia vida el proyecto que está pretendiendo. Si el pueblo no es sujeto, hasta el pueblo se desencanta de su propio proyecto. Los líderes tenían que ver, eso hacía Chávez. Chávez diariamente estaba con sus programas de radio, de televisión, dando escuela política de cuadros a todo su pueblo. Por eso ustedes van a Venezuela, en Caracas, los barrios populares, señoras con crías, defendiendo la revolución. Y no porque reciben alguna suma, no, porque creen en su revolución. Es una revolución joven. Los jóvenes creen en eso. ¿Por qué? Porque en todo el periodo en el cual Chávez estaba en vida, se preocupó en constituir la base de legitimidad de las comunas. Las comunas son partícipes en la revolución. Imagínense en Venezuela, tienen 2,5 millones de milicianos dispuestos a defender la revolución. Ayer les dije a algunos cuates, Rusia acaba de entregarle, porque Rusia no es ningún Lavrov o Putin, no son cualquier pendejo, perdonen el francés. Confían en el ejército venezolano porque ese es un ejército de patriotas, no como el nuestro, que la única guerra que han ganado es contra su pueblo. Les han entregado los rusos a los venezolanos el mejor sistema de defensa antiaéreo del mundo, el VITIAS. Con este sistema de defensa pueden anular todo el aparato electromagnético de toda la generación de los F-11, F-16 y F-32. Estados Unidos está de miedo porque Venezuela tiene el modo de eliminar a toda su generación de aviones cazabombarderos. Que ahorita Venezuela es impugnable. Por eso decían los comandantes constituyentes, ni Colombia ni Brasil tienen el contingente necesario para invadir Venezuela. Juntos, Colombia y Brasil no suman ni siquiera la cantidad de milicianos populares que tiene la revolución bolivariana. Y decían ellos, ¿no? Los colombianos y los brasileños entran a Venezuela, pero nunca salen. Entonces, tener al ejército fue para Chávez un asunto estratégico. ¿Y aquí qué hemos hecho? Nada. Hasta cuando iba a dar yo clases a la escuela antiimperialista, les decía, ¿no se enteró nuestro presidente de que lo odian estos generales? ¿No lo quieren ver ni en pintura? Nadie le dice nada, nadie le informa. El propio presidente se pone a decir en Argentina, confía demasiado en los militares porque sus notas de inteligencia no me dijeron nada. Pero a ver, hay que ser demasiado ingenuo para creer en los servicios de inteligencia del enemigo. La policía y el ejército le estaban brindando la información que ellos fabricaban. Cualquier presidente dice, si estos tienen servicio de inteligencia, yo tengo que tener servicio de contrainteligencia contra esta inteligencia, para saber lo que realmente están haciendo. ¿Quiénes debían haberle advertido de que los policías estaban complotando? Un ministro que desapareció, nadie sabe dónde está. Un ministro que supuestamente tenía más poder que Evo, porque había hecho pactos con toda la jerarquía policial. ¿Qué pasó? Desapareció. Por eso, el imperio no es tonto. El imperio sabe que necesita horadar la legitimidad de un gobierno popular desde adentro, para que la gente empiece a creer que realmente todo está fallando en el gobierno. Entonces, eso se llama transferencia de legitimidad. Una vez que la legitimidad ya es crítica, o sea, ya ha alcanzado un porcentaje
máximo, la revolución de colores es posible, el golpe suave es posible. Y fíjense, ¿no? Si no tienes este tipo de análisis político y no puedes anticipar consecuencias, cada vez te vas convirtiendo en un atrapado en un callejón sin salida. Y ustedes han visto, ya no tenía opciones nuestro presidente. Y cada vez se le fueron reduciendo las opciones hasta que optó por lo único que tenía en mano, la renuncia. Si hubiese gozado de análisis estratégicos, hubiese optado por salidas posibles a la situación impuesta de modo ingenioso. Pero no, cada vez se le dieron más argumentos a la derecha para que la derecha se empodere todavía más. Y la culminación de todo eso fue la propaganda del fraude. El fraude ya estaba en la retórica de la derecha antes incluso de que sucediesen las elecciones. Y ahí, ¿cuál fue el error grave de nuestro gobierno? Nombrar a dedo a gente en el sistema electoral que no sabían nada de los protocolos cibernéticos de la contabilidad electoral. Entonces, como no sabían nada de eso, contratan expertos. Esos expertos fueron los que complotaron allá adentro. ¿Qué produjeron? ¿Qué sucedió? Cuando se cayó el TREP, ese fue un hackeo que hicieron los organismos de la CIA. Y como nuestros representantes del sistema electoral no sabían nada del asunto, estaban inculpándose unos a los otros cuando ni siquiera se dieron cuenta que fueron objetos de un hackeo cibernético. Y después, en vez de que ese es el problema de calificar como malo a los librepensantes, porque necesitas pues meter en tu gobierno gente que piense por cuenta propia, porque si no haces eso, simplemente estás buscándote peones que repitan lo que tú les digas. Pero nadie es autosuficiente para estar al tanto de todo. Necesito gente en puestos estratégicos que sepa defenderse por sí mismo. ¿Qué ha sucedido cuando el sistema electoral da una imagen fraudulenta? ¿Quién sale en la defensa de ellos? Ni siquiera ellos. ¿Quiénes salen? Los ministros. Como si los ministros fueran delegados del sistema electoral. Entonces, todo eso empezó a horadar de modo definitivo la legitimidad ganada para que la derecha se empodere. Y una vez que alcanzó el punto crítico, la derecha ya estaba a un paso de producir una sucesión constitucional. Entonces, lo único que faltaba era la participación del ejército y de la policía. Y todo estaba planificado de modo cuasi perfecto. Digo cuasi porque algo les salió mal. ¿Qué les salió mal? ¿Saben qué querían hacer? Querían que el ejército atrape a Evo, entregarlo a las hordas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista y que lo descuarticen vivo como a Túpac Katari, para escarmiento del indio alzado. Eso querían hacer. Para que la gente vea cuál es el escarmiento al indio que se quiere alzar del mundo. Porque el odio al Evo no es un odio a una persona, eso es a lo que representa el Evo. Representa al pueblo, a lo indio nuestro. Eso querían que nosotros veamos descuartizándose. Querían filmarlo para toda la televisión. Y para que nosotros veamos de modo traumático cómo se reiteraba el episodio de Túpac Katari. Entonces hay que agradecerle a México y a Argentina, porque sin esos gobiernos descuartizaban a nuestro presidente. ¿Ven? No le salió perfecto el asunto. Siempre falla algo. Y el imperio no cuenta con algo que es el elemento definitivo en toda resolución del conflicto. El imperio jamás cuenta con algo que desestima y subestima el factor pueblo. El factor pueblo jamás entra en sus cálculos porque nunca han entendido que nunca van a comprender al pueblo y menos al pueblo boliviano. Pues yo les decía a los gauchos, cuando fui a presentar mi libro en Buenos Aires, les decía: Bolivia no es Argentina, ustedes se conformarán con un gobierno traidor 4 años. En Bolivia un gobierno neoliberal no dura 6 meses. ¿Ustedes creen que nuestro pueblo se va a dejar quitar los logros y conquistas populares de estos 13 años?
¿Ustedes creen que los del Alto van a estar de brazos cruzados cuando suban la gasolina? Por eso estos creerán pues que tienen un triunfo, es circunstancial. El pueblo en su repliegue táctico está recuperando su memoria, está rearmando su propio espíritu. Porque digo y repito, lo que han hecho con nosotros es haber hecho abortar nuestro fallo. Tenemos que recuperarlo, porque sin espíritu el pueblo no se mueve, sin espíritu el pueblo no es. El pueblo tiene que recuperar ese ajallo que le han hecho abortar. Tenemos que reponer nuestro espíritu ahora. No es solamente luchar en las calles, tenemos que reponer el espíritu, porque un pueblo que porte el espíritu es un pueblo histórico, es un pueblo hecho sujeto político histórico. Eso no entiende la derecha. Los militares y los policías pensaban que estaban matando gente, estaban matando a nuestros ancestros, estaban matando a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Por eso Sencata bajó con sus ataúdes para decirles: están queriendo matar nuestra historia, ustedes son imbéciles, no se puede matar la historia. Por eso los ataúdes es el fiel testimonio de que lo que quisieron acabar con nosotros es con nuestra historia. Pero ahorita nuestra historia está siendo recuperada. Ustedes no saben, en el Alto las comunidades están reunidas, están volviendo a ser comunidad de nuevo. En el Chapar, en Potosí, la gente está despertando. Y eso nosotros tenemos que alimentar. Porque tenemos que tener claridad, tenemos que saber por qué hemos fracasado. Para decir que esto es simplemente una derrota, que nos vamos a levantar. Y nos vamos a levantar con más brío, con más fuerza, porque hemos entendido en qué hemos fallado. Si entendemos en qué hemos fallado, fácilmente nos vamos a reponer de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Vamos a abrir el espacio de participación. Seguramente hay necesidad de hacer consultas y también necesidad de hacer comentarios, ¿no? Pero es importante también que atendamos que somos muchos los que queremos participar. Por lo mismo, les vamos a pedir que sus preguntas sean lo más puntuales posibles, ¿no? Los comentarios también. No se va a poder dar a todos, pero esperemos que por la brevedad de sus intervenciones sí alcance ese tiempito para que los demás también puedan participar. Por eso le vamos a pedir también a Enoch, ¿no?, que no entregue el micrófono, ¿no?, que lo tenga para que mientras van haciendo las